en Gaza. Estados Unidos, que sigue siendo protagonista de la actualidad, y también lo hará esta mañana con el cierre de su embajada en Kiev. Se habla de un ataque masivo, se habla de un ataque aéreo significativo. Paco, quiero ir contigo, quiero saber qué esperas por parte de Rusia, cómo va a ser la respuesta, porque claro, era la respuesta a los ATAMS, ahora ya es la respuesta a los ATAMS, a los Storm Shadow, a los Scalp. ¿Hasta dónde crees que va a llegar Putin? Sí, es una provocación tras otra. O sea, que la pregunta es hasta dónde creemos que va a llegar la agónica administración Biden en su serie interminable de provocaciones para escalar los conflictos. Lo que acabas de decir sobre Oriente Medio y su cierre de filas permanente con el Estado de Israel, bueno, pues confirma también que quieren desestabilizar al máximo la situación mundial antes de que llegue la próxima administración. Por otra parte, en cuanto a lo de posibles evacuación de las embajadas, han evacuado la embajada de Estados Unidos en Kiev, también la de España, por lo visto. Quizás que piensan que Rusia es como ellos, ¿no? Recordemos que durante la guerra de Yugoslavia, que provocó la administración Clinton, la OTAN bombardeó la embajada de China, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Una ventaja estratégica, lo he dicho alguna vez, ¿no? que tienen Estados Unidos y sus satélites en este conflicto abierto con Rusia y con China, no lo olvidemos, es que tanto Rusia como China no actúan como ellos, es decir, están intentando evitar por todos los medios que se escale el conflicto de tal manera que acabemos en una guerra mundial. Y por otra parte, la administración Biden y sus países satélites, entre ellos Francia e Inglaterra, pues bueno, lo que están intentando es que los conflictos se escalen y situarnos al borde de una guerra mundial. En el caso de Macron, yo no estoy de acuerdo en que sea una especie de neogolismo. Yo creo que es un antigolismo lo de Macron, porque claro, De Gaulle lo que planteaba era la grande francesa, pero basada en una política independiente de Estados Unidos. De hecho, De Gaulle no era el candidato de Estados Unidos para presidir Francia tras la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos, ¿no? Tenían otros candidatos. Y Macron es justo lo contrario, ¿no? Es un personaje absolutamente arrodillado ante los designios y el dictat de la Casa Blanca o del Pentágono, ¿no? Que, bueno, tampoco sabemos muy bien quién manda en Estados Unidos actualmente, claro. Que ese es otro factor de inestabilidad actualmente en el mundo. ¿Quién manda en Estados Unidos? ¿Quién toma las decisiones? ¿Alguien lo sabe? En el caso de China lo sabemos, ¿no? El secretario general sí. En el caso de Rusia, el presidente Putin y su gobierno. Pero ¿quién manda en Estados Unidos? Esa especie de entramado de poderes que incluso rivalizan entre ellos, ¿no? De agencias gubernamentales, del Pentágono, del lobby armamentístico, ¿no? Que no olvidemos que fue el que puso a esta administración en la Casa Blanca, etcétera, ¿no? Es decir, eso contribuye también a la inestabilidad del mundo, ¿no? Es decir, una potencia, digamos, en decadencia, un antiguo imperio en decadencia, en el que no se sabe muy bien quién está mandando ahora mismo y quién toma las decisiones. Está claro que Biden, que según sus propios partidarios era una persona que no estaba capacitada mentalmente para ser presidente, sigue al mando de las Fuerzas Armadas, sigue siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Según la Constitución. Es una auténtica locura, es un despropósito todo lo que está pasando, ¿no? En relación con Estados Unidos. Y bueno, pues yo creo que al final van a intentar tirar de la cuerda al máximo para que la situación internacional se agrave de tal forma que la próxima administración esté atada de pies y manos para cambiar la política internacional, ¿no? Como primer objetivo, como ya habían anunciado, entre otras cosas, específicamente en el caso del conflicto en Europa. Y por otra parte, estos días se está hablando de los 1000 días del conflicto de Ucrania. No, es falso. El conflicto de Ucrania empezó hace 10 años, hace una década, tras un golpe de Estado que depuso al presidente legítimo, un golpe de ultraderecha, promovido por la administración Obama, cuyo vicepresidente era Biden, ¿no? Entonces, la guerra de Ucrania lleva 10 años ya, ¿no? Y no solamente los ataques que ha habido esta mañana sobre territorio ruso. Es que esta misma mañana, por ejemplo, ha habido otro nuevo ataque, de esto no se informa en la mayoría de los medios de comunicación, sobre el Donbass, ¿no? Y siempre sobre objetivos civiles como de 2015, 2014, 2015, cuando comenzó esta guerra, ¿no?
una señora ha sido asesinada en el patio de su casa por un proyectil de 155 milímetros de la OTAN. Bien, esto lleva ocurriendo en Ucrania desde el año 2014 y 2015. Es decir, no estamos en los 1000 días de la guerra, que es cuando decidió intervenir Rusia, sino estamos en el 10º año, ya sobrepasado el 10º año de la guerra de Ucrania. Y yo creo que ya es el momento de poner fin a esta picadora de carne. Y bueno, yo no soy partidario de Trump, ni mucho menos partidario de Biden, ¿no? Pero sí es cierto que Trump y su campaña tuvo una carta muy favorable poner fin a esta locura, es decir, de poner al mundo al borde de una guerra mundial, y que Biden y su administración y sus apoyos lo que han hecho es poner al mundo al borde de una guerra mundial. Es decir, y además, insisto en lo que he dicho antes, no hay ni siquiera visos de una etapa de distensión como la que hubo a partir de los años 70, ¿no? Tras la década esta tan grave de los 60, ¿no? Que fue una época muy inestable desde el punto de vista de la paz mundial y que puso al mundo también al borde de una guerra. En 1972 se firmaron los acuerdos SALT o ABM entre el presidente Nixon y el secretario general Brezhnev, ¿no? Y eso dio paso a una serie de diálogos y tratados de limitación de armas estratégicas y de armas nucleares. Toda esa arquitectura de diálogo y de acuerdos de limitación de armas nucleares han saltado por los aires. Y además quiero puntualizar otra cosa. Rusia no amenaza con el uso de armas nucleares, como se está diciendo en muchos titulares. Lo que ha hecho Rusia, en consecuencia con la nueva doctrina de la OTAN y de Estados Unidos de escalar el conflicto, ha modificado su estrategia nuclear o su doctrina nuclear, ¿no? Bueno, lo cual es una respuesta a una provocación tras otra. Es decir, porque claro, Rusia no amenaza. Lo que estamos viendo es que Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN, Francia, están atacando territorio ruso. Bueno, pues un cambio en la doctrina nuclear de Rusia que se llevaba avisando durante mucho tiempo y que finalmente se ha materializado justo, fíjate, el día en el que se producen los ataques con misiles de TAMS, la línea roja que Putin había dicho muchas veces que no se podía cruzar, que involucraba directamente a la OTAN en este conflicto y que no solo se ha cruzado una vez, sino dos, ahora con los misiles Storm y con los misiles Scalp. Armando, te quiero preguntar por esto, por el pánico que había en Kiev en el día de hoy, con cierres de las embajadas de Estados Unidos, de España, de Grecia, de Italia, y luego Ucrania, que decía que no, que es que Rusia ha lanzado una operación psicológica, que estaban amenazando con un ataque masivo y que, bueno, que han confundido a la población de Kiev. Bueno, vemos que hay mucho pánico en Kiev, también porque se teme lo que estamos hablando, ¿no? Una respuesta que veremos hasta dónde llega. Hay algunos que hablan, incluso, por ejemplo, hoy Víctor Orbán hablaba del posible uso de armas tácticas nucleares, es decir, armas nucleares, pero quizás algo más pequeñas. Bueno, yo considero que es una precaución que se debe de tomar. Es el centro neurológico, es el centro del poder político y poder militar, pero yo no creo que sea una posición estratégica atacar por parte de Rusia. Esto lo único que quería sería incrementar el conflicto de manera muy significativa, y al abrir la puerta atacando la capital de Ucrania, pues ciudades importantes de Rusia también podrían ser sujetos de estos ataques. Como hemos visto hasta ahora, han sido instalaciones militares lo que han sido los objetivos de estos misiles, y vamos a esperar a ver cuál es realmente la respuesta del presidente Putin, porque él va a querer ganar tiempo. Este es un tema económico para Estados Unidos y Europa. Como bien comentaba José Luis, en el caso de Inglaterra están pasando por una situación económica muy grave. En el caso de Francia, aunque no es tan grave la situación económica y de déficit, sí lo es el propio gobierno y qué tan sostenible es en el mediano plazo. Y por último, el motor de la economía europea en una crisis política donde este acuerdo entre los tres partidos que le llaman del semáforo se ha desmantelado, y donde Alemania ha estado buscando también de alguna forma una solución pacífica, una retórica diferente a la francesa y a la británica, porque por segundo año
van a tener un crecimiento negativo. La falta del gas proveniente de Rusia ha tenido un impacto enorme en la economía alemana. Entonces, es una situación compleja. Recordemos también aquí que hay muchas fobias en las relaciones interpersonales. El presidente Trump detesta, y lo digo con toda conciencia de lo que implica esa palabra, a Zelensky. Él lo responsabiliza de su primer juicio donde fue sentenciado por la intervención en Ucrania, de ser, digamos, el detonador de de estos procesos legales que ha venido enfrentando en los últimos años. Por otro lado, tiene una muy mala relación también con el presidente Macron por sus comentarios, por cómo le ha contestado, etcétera, y con Inglaterra, que ha sido su aliado tradicional, con Starks. Parece ser que no hay esa afinidad, siendo que ambos son presidentes o presidente y primer ministro emanados de partidos en el ala socialista. Creo que aquí hay también parte de una estrategia para debilitar a la administración de Trump, para meterla en una encrucijada que sea muy difícil poder cambiar de posición, y esto obviamente va a resentir más la difícil y polarizada relación que existe entre los republicanos y los demócratas. Al final del día, ni los republicanos ni los demócratas quieren seguir invirtiendo en la guerra en Ucrania. El Reino Unido no tiene el dinero ni la capacidad. Francia está por verse y Alemania está atravesando una situación muy compleja. Entonces, es muy difícil que esta política se prolongue en el tiempo, y la gran oportunidad de encontrar una solución pacífica con esta escalada parece estar alejándose cada vez más, forzando a los países a tomar decisiones, inclusive en contra de sus propios intereses económicos y geopolíticos. Veían precisamente en sus pantallas, lo ven en pantalla pequeña, tanto a Xi Jinping como a Luis Ignacio Lula da Silva, precisamente países de los BRICS y precisamente países que han puesto sobre la mesa una iniciativa de paz que el propio Zelensky ha rechazado. Dice que solo vale el plan de la victoria. Te quiero preguntar por esto, José Luis, por esta nueva escalada contra Rusia y sobre todo, ¿por dónde crees que va a ir la respuesta? Se rumorea un ataque en las próximas 24 o 48 horas. Sabemos que el domingo sí que hubo un ataque combinado, un ataque masivo. Se hablaba de 120 misiles, de hasta 90 drones. ¿Cómo crees que va a ser la respuesta de Rusia a estas nuevas escaladas? Pues ahora mismo, antes igual me había explicado mal, había dicho que Macron defendía posiciones atlantistas y era Marine Le Pen la que representaba, podemos decir, ese nacionalismo basado en el neogolismo. Igual antes me había explicado y por eso había habido un poco ese tipo de confusión. Un poco lo que me refiere, hombre, yo tiendo más a creer que la respuesta va a ser una respuesta dura, pero va a ser una respuesta utilizando un poco todo el poder regular que tienen, especialmente sobre todo el sistema energético y eléctrico, que puede hacer un daño irreparable a nivel energético que debilite aún más a Ucrania, que sea una respuesta grande, pero que no puedas en ese aspecto ser traducida por la Alianza Atlántica, bueno, pues como un aumento en ese aspecto de la escalada. En ese sentido, yo creo que la presidencia rusa va a intentar esperar lo máximo posible, a pesar de las grandes provocaciones que van a sentir, a que suba Trump para poder un poco negociar en ese momento. Unas negociaciones que, como veo, las provocaciones van a obligar a un presidente Trump igual a ser más negociable y, en vez de una posición de fuerza, a rebajar un poco las pretensiones, precisamente para que la Federación Rusa no entre en esta trampa y tenga que estar aguantando. O sea, que será una respuesta sí, pero dentro de lo estimable
para evitar ese aumento de la escalada. No creo, aunque pueda haber ese tipo de opiniones y algunos como Medvedev o el propio portavoz del uso táctico de armas nucleares muy precisas que a nivel local pudieran tener su efecto, yo creo que sería muy contraproducente para la Federación Rusa integrarse dentro del club que solo tiene un miembro, que es el de Estados Unidos, de ser el único país que ha utilizado el poder nuclear de una manera armamentística, incinerando 2 ciudades enteras con toda su población civil. Y en este momento ningún país quiere meterse en una situación de ese tipo, como no sea en una absoluta defensa auténtica que ve amenazada su propia supervivencia y su soberanía. Y entonces, como última respuesta, utilizaría un poco ese tipo ya de armamento en ese aspecto. Así que yo creo que van a estar midiendo muy bien la respuesta, intentando amenazar con ello, pero sin llegar un poco en ese aspecto. Luego también hay que ver en los diferentes perfiles que utilizan a niveles de propagandístico. Para Ucrania, Rusia es un país invasor, es la representación del mal, y por tanto los ucranianos, como bien se ha dicho, bombardean y tiran sobre todo lo que puedan considerar ruso o prorruso en las zonas del Donbass. Tengan en cuenta que cuando Rusia inicia la invasión de la parte oriental de Ucrania, ya se estima en 18.000 los muertos desde el 2014, que se dice pronto, ¿no? Pero si nos vamos al otro lado, Rusia está desarrollando también un papel, tengamos en cuenta que es un discurso propagandístico, pero en los cuales ellos mismos dicen que Kiev es la cuna de la cultura de todos los eslavos orientales, de los cuales ellos son la rama mayor. Entonces, ¿cómo Rusia va a vender la destrucción de Kiev como algo que ellos están considerando, aunque luego haya intereses estratégicos de las minas carboníferas, de los depósitos de litio, etcétera? Pero podemos decir, esa envoltura cultural e histórica que los discursos propagandísticos desarrolla Vladimir Putin, hombre, claramente interferiría de una manera absolutamente incongruente pues con el uso de un armamento atómico sobre lo que ellos consideran que es la cuna, se puede decir, de toda la cultura eslava oriental, ¿no? que sería en ese tipo de Kiev. Así que yo creo que nos quedan, podemos decir, unos momentos pues muy difíciles, muy largos y de muchísima tensión, y que esperemos no lleguen a lo que todo el mundo tememos, ¿no? Que al final el Partido Demócrata de Estados Unidos, famoso por sus intervenciones y protagonismo en todas las guerras mundiales, pues vuelva a serlo en los últimos momentos de su mandato otra vez de una tercera guerra mundial, ¿no? Esperemos que no.